Ok, continuamos en todo caso con una pequeña plenaria, ¿no? A ver, nos vamos a dar unos 30 minutos. Aquí dice Marcus Dos Soutoy, dice, las matemáticas tienen belleza y romance. El mundo de las matemáticas no es un lugar aburrido en el que hay que estar. Es un lugar extraordinario, merece la pena pasar el tiempo allí. Creo que simboliza en todo caso mucho lo que estamos conversando el día de hoy. Así que vamos conversando a ver, todos tienen la oportunidad de poder plantear algunas preguntas, algunas consultas u opiniones. Por favor, concreto, entre 1 o 2 minutos cada uno. Había dos preguntas que he hecho al profesor Melchor, no sé si está el profesor Melchor, si estuviera, por favor, a ver si nos puede responder a dos preguntas, una que había hecho yo y otra que creo que ella contestó en primer momento. ¿Está el profesor Melchor? Bueno, tampoco creo que no está el profesor Melchor. Bueno, aperturamos la sala, amigos, a ver, intervenciones, por favor. Y está, César, sí está el Melchor. Adelante, profesor Melchor. A ver. O si no, hagamos más preguntas al profesor Melchor. De repente, a ver, quiénes más quisieran intervenir ahorita y hacer preguntas de repente al profesor Melchor. O como digo, opiniones al respecto, porque hemos dejado libre los comentarios, preguntas de los dos primeros ponentes, que ha sido muy interesante. Lamentablemente el doctor Víctor no ha podido estar con nosotros. Es un tema interesante, también el tema del derecho de las comunidades, que hay que tratar en otra oportunidad con más profundidad, pero creo que hay dos temas que han estado sueltos en cuanto a preguntas y respuestas. Así que adelante, por favor, los que quieran intervenir. Magíster César, muy buenas noches. Adelante, Nancy, ¿cómo está? Buenas tardes. Yo quería preguntarle al profesor Melchor sobre la utilización de la lógica al desarrollar las preguntas de siempre mienten, dicen la verdad. ¿Podría explicarme, por favor, un poco más de eso? ¿Cómo podría yo enseñar a mis estudiantes ese tema? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Nancy. ¿Alguien más quiere intervenir, por favor? Bueno, vayamos con la respuesta del profesor Melchor. Profesor Melchor, adelante, por favor. Sí, por favor, disculpe, no, he tenido un poco de problemas con el internet y me estoy conectando a través del celular. Adelante, profesor. Sí, no he escuchado la pregunta de la profesora, por favor, si me lo puede. A ver, profesora Nancy, ¿podría...? Sí, muy buenas noches, Magíster Melchor, especialista en el área de matemáticas. Quería saber cómo puedo enseñar a los estudiantes sobre la lógica de dicen la verdad y siempre mienten. ¿Cuál dice la verdad? Ese tema, por favor, gracias. Gracias, profesora Nancy. También había una pregunta, profesor Melchor, cuando terminó su ponencia, también una pregunta mía que decía, ¿no? ¿Cuánto es 2 medios de 2,5 más 2,5? Sí, a ver si nos podía responder, por favor. O de repente alguien de la sala tiene la respuesta. Sí, a ver si también alguien tiene la respuesta. Sí, hay que tener, en realidad, para hacer una buena matemática, parte también de la comprensión que podamos tener. De ahí de la mano que se interrelaciona con el área de comunicación, por ejemplo, ¿no? En lo que usted está afirmando, si lo puede repetir la primera parte, por favor, para ir respondiendo. ¿Cuánto es? 2 medios de 2,5 más 2,5. Claro, por ejemplo, 2 medios, cuando dice 2 medios es uno nada más.
y 2 un medio es 2 enteros un medio, ¿no? Más 2 un medio, que vendría a ser también lo mismo, ¿no? 5 y 1, 6. Si se entiende como lo está diciendo. Tendríamos que ver el sentido de la coma, los pequeños detallitos que hay que ir considerando, ¿no? No sé si va por ahí, maestro César. Si no, por favor, nos comparte también la lógica, cómo va funcionando. Bueno, decíamos y intentamos responder en aquella oportunidad en el examen de admisión y decíamos con lógica de repente buena o, a ver, usted me corrige, o equivocada, 2 medios de 2 y medio equivale, como dice usted, a 1. Entonces sería 2 y medio, ¿cierto? Más 2 y medio, la respuesta sería 5. Claro. Sí, justamente debemos tener cuidado. Me hace recordar, por ejemplo, usted a una pregunta de la San Marcos, decía, ¿no? ¿Cuántos cuartos hay en 5 un medio? Entonces, la forma como podamos ir comprendiendo y la forma como van recreando, ¿no? De ahí para su comprensión cabal, el material que hemos compartido, y con el mayor gusto también voy a poder compartir a los colegas las diapositivas, porque yo soy de la idea de que el conocimiento no es del que lo tiene, sino del que lo usa, ¿no? Y en ese afán estamos en compartir, y también a la comunidad educativa de nuestra querida tierra de Andahuaylas. El Colegio Pía se caracteriza por hacer un evento muy interesante que es la Coremat, y este año nos hemos puesto con esta situación y no va a haber este año la Coremat. Sin embargo, estamos predispuestos también de compartir en esta maravillosa área de las matemáticas. En cuanto a la pregunta de cómo trabajamos la lógica, creo que desde que nacemos actuamos de dos maneras principalmente. Uno por analogía y el otro es por la lógica, ¿no? O sea, por la analogía es que alguien hace de una manera y de manera análoga hacemos también. Pero la lógica es el razonamiento correcto, el razonamiento cómo debía ser las cosas, ¿no? Es el que pone orden, es el que pone una categoría. No sé si hubiera algunas preguntas más, por favor. Ok, muchas gracias, profesor. Muchas gracias por la respuesta. ¿Alguien más quisiera hacer preguntas o intervenciones? Como decíamos, es una charla ya mucho más amical entre todos. Podemos intervenir, preguntar o también de repente opiniones. También aquí está el profesor Jonathan, que también nos ha hablado sobre su método de entendimiento matemático, ¿no? Entonces creo que también podemos aclarar algunos temas ahí. ¿Alguien más quisiera intervenir, por favor? Disculpe que siga participando, Magister César. ¿Se puede, por favor? No, adelante, adelante, adelante. Profesor Melchor, hay ciertos conectores que se utilizan en la matemática, tantos como decía el magíster César, D, ¿no es cierto? Y como usted mismo también decía, ¿cuántos cuartos hay en un 5 y medio? ¿Cómo yo podría entender ese lenguaje matemático? ¿O cómo puedo enseñar eso a mis estudiantes? ¿Podría, por favor, ayudarme en esto? Gracias. Sí, encantado. Gracias, más bien. Debemos entender, así como el inglés o como cualquier idioma, las matemáticas también tienen su propio lenguaje. Como usted muy bien lo ha dicho, ¿no? La palabra de, la mitad de, por ejemplo, de 40, en algún momento el estudiante va a entender que ese de es una multiplicación, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un trance en realidad, desde el lenguaje coloquial, que lo llamamos el lenguaje común, hasta un lenguaje de las matemáticas que al final va a llegar a una simbolización, por ejemplo, en el álgebra, a traducirse, por ejemplo, mi edad. En este momento muchos no desconocen mi edad es una X, por ejemplo, ¿no? Entonces un proceso, es todo un camino
por eso la didáctica también, insto, ¿no? O sea, para que tenga un asidero, necesariamente tienen que pasar los niños por el material concreto, tienen que manipular. No podemos entender, como decían antes, el concepto de volumen si nosotros antes no hemos manipulado, por ejemplo, cosas que tengan 3 dimensiones, 2 dimensiones, una dimensión. Entonces es necesario, es importante el uso del material concreto para luego ir a través del material concreto, es el que te va llevando el camino, y para que luego posteriormente podamos ir llegando al lenguaje matemático, que normalmente la mayoría hemos crecido en esa escuela, ¿no? En esa lógica, personalmente también, o sea, directo al simbolismo. Pero ahora hay todo un estudio psicológico, hay todo un conjunto de teorías de cómo se construye el pensamiento matemático. No todos pensamos y aprendemos de la misma forma. Algunos tenemos un pensamiento más geométrico. Nos gusta el dibujito, ver. Algunos tenemos el pensamiento algebraico, por ejemplo, ¿no? Es todo un trance es todo un estudio que hace que cada uno también de nosotros vayamos construyendo de acuerdo a nuestros ritmos y estilos de aprendizaje. Muchas gracias, profesor. ¿Alguien más quisiera intervenir, por favor? ¿Alguien? Bueno, no habiendo nada, entonces también dicen que las matemáticas son la música y la razón, ¿no? Eso lo dice Silverster, ¿no? A ver, Profesor César, quisiera hacer una pregunta. adelante, adelante. Buenas noches. Primero quisiera Adelante. felicitar al profesor Melchor, a la institución educativa Próceres de la Independencia Americana, ya federal. Bueno, yo soy profesora de comunicación, pero también me gusta la matemática. Pero mi pregunta ahora es como mamá. Tengo un hijo de 7 años y una hijita de 5 años. Profesor Melchor, ¿hay una edad para que se le enseñe a los niños la matemática? Pues que es una iniciativa propia del niño. Y si habría alguna edad, ¿qué sugerencias quisiera recibir de usted para que a mis hijos les guste la matemática? Porque yo he visto que a veces los niñitos, los jóvenes o las personas adultas, como que le ven a las matemáticas como algo que no es tan agradable, ¿no? Es un poquito feo así, pues muy difícil. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias más bien por su pregunta y la participación. Alguna vez he estado en el pedagógico como docente, hicimos mucha investigación. Hicimos un diccionario matemático en quechua que se llevó a la ciudad de Bolivia, y también hicimos justamente apuntando a esa pregunta, ¿no? Si se aprende o cuál es el momento propicio, y llegamos a una conclusión, particularmente en mi caso también, ¿por qué me gustan las matemáticas? Como decía al inicio en mi ponencia, es el factor docente también, cómo te enseña y cómo te haga gustar. Tuve la suerte en primaria que me toque un buen docente de matemática. Y recuerdo exactamente, y qué coincidencia con la ponencia de hoy de fracciones, trabajamos fracciones. Y como que yo estaba interiorizando también el tema de fracciones. Pero a eso también hemos visto, por eso reitero, yo creo que inicia inclusive desde el embarazo, desde que le tenemos que ir motivando con música clásica, por ejemplo, a nuestros hijos, a que de repente también, cuando ya tienen 2, 3 años, hay materiales educativos para esa edad, los rompecabezas, el cubo de Rubik, que es muy famoso y muy conocido, se ha demostrado, por ejemplo, que se desarrolla bastante el pensamiento, una de las inteligencias, el espacio, de la ubicación en el espacio, hace que los chicos puedan
tener un asidero para que más adelante, cuando hagamos temas más avanzados de volumen, pueda interiorizar. Inclusive hubo una experiencia, no recuerdo el personaje, que ha sido el maestro del ingeniero que hizo las torres de Eiffel, y en su experiencia nos dice que en primaria lo que hacían es, por ejemplo, construir cajones de 10 centímetros, por ejemplo, y iban a jugar con arena en el río, y luego les decía, ¿cuántos de estos de aquí ingresarían en esa de 20? Entonces, por la lógica común, cualquiera diría que es el doble. Claro, si es de 10, un cajón de 10, de largo, ancho y altura, y otro de 20, de largo, ancho y altura, pareciera que fuera el doble, pero justamente no es el doble. Y ahí decía el ingeniero que más adelante recordaba su niñez y decía que ahí es donde le ha formado la parte matemática. Entonces, por ahí la importancia de también nosotros seguir la recomendación a nuestros hijos pequeños. En Navidad generalmente, ¿qué acostumbramos a hacer? De regalar lo común, ¿no? Un carrito, no sé, pero ahora hay los Legos, existe una gran cantidad de materiales que de manera lúdica permiten que podamos ir desarrollando mucho el pensamiento matemático. El pensamiento matemático se desarrolla eh, palpando, viendo en lo concreto. La matemática sirve cuando vemos que está presente en la realidad. Porque si hacemos de manera abstracta es como si alguien nos estuviera hablando en chino, por ejemplo, y no vamos a comprender. Tiene que haber siempre saberes previos. Entonces, maestra Soledad, le recomiendo invertir en material educativo y el factor docente es muy importante en realidad para que haga gustar o no a los chicos y que tenga ese cariño. Y también para ya terminar, reitero alguna vez en un seminario en Lima, decía, progresivamente vamos perdiendo de inicial a primaria y a secundaria el cariño a las matemáticas. No sé si han notado muchos de nuestros hijos, si les gustaba en primaria y qué ha pasado en secundaria. Entonces, en esos procesos muchas veces no se ha terminado de desarrollar las etapas y no se llega a concretar. Y por eso que también nuestro sistema lo ha repensado. El mismo tema, las capacidades, las competencias, por ejemplo, en todos los ciclos, están de la misma forma en matemática, en un sistema helicoidal. Y de tal forma que se va volviendo a ser el mismo, pero con un grado de dificultad nada más. Y muchas veces cuando no tomamos en cuenta el saber previo y ya queremos saltar, no, se supone que has hecho eso en sexto grado y no tienes que hacer, y de repente en secundaria se puede utilizar material, muchas veces decimos que no, pero si no ha desarrollado el estudiante, sí hay que hacer uso del material educativo, por ejemplo. Muchas gracias. Maestro César, por favor, está apagado su micrófono. Disculpe. Muchas gracias, profesor Melchor. También está con nosotros pues, el profesor Jonathan Altamirano, que también nos habló sobre experiencias educativas y tal vez podría ampliar un poquito más lo que nos habló hace un momento, o de repente hay preguntas hacia él, ¿no? César, disculpa. Sí, adelante, Elizabeth. César. Adelante, Elizabeth, adelante. Sí. Quería preguntarle al profesor justamente lo que dijo, ¿no? ¿En qué la matemática tiene su lenguaje, ¿verdad? Y el uso de los conectores, el uso de los signos. Es importante que el maestro lo utilice desde el nivel inicial, porque yo creo que ese es el problema, ¿no? Cuando llegan a secundaria, les deja de gustar justamente, porque salen de ese nidito de primaria, en el que le dicen, no, pon ahí, pon los dos puntitos, ¿no? Entonces, ya en secundaria se usa el lenguaje matemático. Entonces, ¿es conveniente el uso del lenguaje matemático desde inicial? Es mi pregunta. Gracias. Profesor César, profesor Elizabeth, buenas noches.
A ver, para contestar la pregunta, justamente Buenas quería noches. partir de lo que me sucedió en alguna vez. Yo soy profesor de secundaria y en algún momento tuve la oportunidad de enseñar a una señorita de primaria. Entonces yo asumía, pues no, en primaria eran pues cosas elementales, cosas básicas, sí puedo. Entonces me puse a enseñar a la señorita y finalizando la clase, me pasó que la señorita me dice, mi profesora me enseña más bonito. Entonces, eso me dijo. Y bueno, pues a mí, por donde que había pasado o por el salón que había ido, siempre había salido con buenas referencias respecto al método que tengo para enseñar. Entonces, era la primera vez que alguien me había dicho eso. Entonces, después pues, analicé por qué me había pasado esto y justamente por lo que dice la profesora Elizabeth, ¿no? Es que en primaria se enseña no tan formalmente y en secundaria ya obviamente hay que trabajar con otro lenguaje. Entonces, yo sería de la recomendación que, bueno, se puede seguir enseñando así, que se siga enseñando así, porque es una forma de que a los chicos les guste. Ahora, el detalle es que hay que tener mucho cuidado con quién les va a recibir en primero de secundaria. Yo no tengo dificultad Exacto. alguna con chicos que hayan sido educados así y que lleguen a primero de secundaria. Al yo notar esto, yo puedo tabular, puedo equilibrar algunas situaciones y de enseñarles de a poco. Pero algunas veces, pues esos jóvenes no tienen la suerte. Entonces, esa sería mi respuesta, profesora Elizabeth. Está bien, enséñenle así para que les guste, pero un poquito de cuando en cuando ya hay que ir dándoles también el formalismo matemático. Claro, lógico. Ujú. Gracias, profesor. Muchas gracias, profesor. Sigamos a ver quiénes más quieren participar, por favor. Magister, Perdón, el por favor. aprestamiento también es importante, ¿no? Porque yo recuerdo que también, como usted, ¿no? Yo soy profesora de ciencias sociales, pero me inicié estudiando, trabajando con primer grado. Y entonces tenía que, bueno, secundaria no nos enseñan aprestamiento, ¿no? Entonces, también es otro tema importante, ¿no? En nivel inicial. Profesor César, Sí, buenas noches. sí, adelante, adelante. Soy el profesor Emiliano, soy docente de la institución Próceres de la Independencia Americana. Soy también docente del área de matemáticas. Entonces, como hemos visto, antes de nada, saludarle al profesor Jonathan Altamirano, quien también es exalumno de dicha institución. Al mismo tiempo, al profesor Melchor, quien también es docente y colega mío. Y al mismo tiempo a todos los ponentes de hoy día, ¿no? Y asimismo, pues, a Federal, que está enmarcando en estas acciones que necesariamente requiere cada docente. En este caso, cuando le tocaba al profesor Jonathan hablar de los factores asociados al logro de competencias matemáticas, ¿no? Sinceramente, no, él tocó con lo que era referente muy exclusivamente al factor docente, ¿no? En este caso, hay muchos factores. Podemos hablar de factor institución, podemos hablar de factor director, factor docente, factor alumnos y factor padres de familia. En este caso, si tocamos de factor institución, ¿no? Una institución debe estar, pues, bien instalada, bien equipada. Una institución debe tener una cierta cantidad de alumnos, un ambiente escolar, pero bien ejecutada, ¿no? Y que el alumno no debe tener problemas, no debe haber una relación de escuela y alumno y padre de familia. Si hablamos del factor director, el director debe tener visión, misión, condiciones personales de liderazgo, organización, desarrollo de actividades. Si hablamos del factor docente exclusivamente que estamos tocando para el aprendizaje de matemáticas, no las competencias matemáticas, tiene que tener un enfoque pedagógico, tiene que tener una formación docente, tiene que no exclusivamente irse a más horas de trabajo académico, tiene que tener hábitos de enseñanza y tareas. Ahí donde hablamos de hábitos de enseñanza, estamos hablando de las estrategias de cómo enseñar matemáticas. Si hablamos de factor alumno, el alumno
tienen que tener sus actividades cotidianas. En este caso, por ejemplo, tenemos alumnos que tienen pues sus internet o de repente sus celulares para otras cosas, ¿no? No exclusivamente lo utilizan sus celulares para actos pedagógicos o caso contrario, no lo utilizan, sino que lo utilizan para otras cosas. Por ejemplo, debe tener un esparcimiento sano, ¿no? También con relación con la comunidad, ¿no? Tienen que juntarse sus alumnos pues, con amigos, amigas, que tengan pues buenos ejemplos, ¿no? Y entonces así con las familias, por ejemplo, el factor familia, tenemos que ver las condiciones socioeconómicas de las familias, ¿no? Por ejemplo, en Chile se han seleccionado con respecto a la enseñanza exclusivamente de matemáticas y otros, ¿no? En 3 clases, ¿no? 3 niveles. Entonces, por ejemplo, los que tienen socioeconómicas bajas, socioeconómicas de nivel medio y, sinceramente, socioeconómicas que tengan nivel alto. La educación está dada así en lo que es en Chile, ¿no? Entonces, pienso de que cuando nosotros así seleccionamos o tratan de seleccionar de repente, y ahora que el Estado está viendo por conveniente con la privatización correspondiente, pienso que van a seleccionar de esa manera. Entonces, de esta manera yo pienso de que es pues, como se dice, ¿no? Marginar también a toda la sociedad que nosotros estamos viviendo en esta comuna, ¿no? En esta sociedad peruana que tenemos pues las diferentes interculturalidades que nos encontramos en nuestro medio, ¿no? Entonces, viendo esta situación, lo que más importante es lo que estamos hablando, factor docente. En lo que respecta a enfoque pedagógico, formación docente, de las labores académicas, o sea, las horas de clase. Y tanto factor docente y factor alumno. Si nosotros queremos que nuestros alumnos sean buenos estudiantes o que de repente le guste la matemática, necesariamente pues para que ese alumno aprenda, también tiene que haber factor familia, donde tiene que apoyarlo en todo sentido. Si nosotros queremos aprender matemáticas, tenemos que darnos unos espacios más para poder aprender. Porque aprender matemática no es pues como, no, de repente muchos colegas dicen de que ya el profesor tiene que hacerle gustar, pero de repente al alumno no le gusta lo que el profesor lo que está enseñando. Entonces, por más que sea un docente bueno, quién sabe, no le gusta pues al alumno. Entonces, en este caso, ¿qué podemos mencionar? Creo que podemos mencionar factor alumno, o de repente factor padre de familia, que el alumno no le guste pues el área de matemáticas. Son pocos que le gusta la matemática, por más que tengamos tanta cantidad de alumnos, y son pocos también que pueden afrontar y continuar con lo que es el gusto de la matemática. Y por tanto, quiero indicarlo como profesor que enseña en particular y como también en estatal, al profesor, hacerle pregunta, ¿no? Al profesor Jonathan, ¿no? ¿Qué diferencia usted ha visto, ¿no? Con respecto al apoyo de los padres de familia en lo que es estatal y en lo que es particular? ¿No? ¿Cuál es, ahora otro, cuál sería la diferencia en cuanto al aprendizaje de los alumnos en un centro educativo estatal y en un centro educativo particular? Eso sería mi pregunta. Muchas gracias, profesor Emilio. Profesor Jonathan. Profesor Emiliano, buenas noches y un gusto también que usted sea un gusto de saludarlo por ser docente de la institución que me formé. Y definitivamente yo en los años que vengo enseñando he tenido la suerte de trabajar en colegio particular, he tenido la suerte de trabajar en colegio privado, no, perdón, en colegio público. He trabajado en colegios de estatus económico un poco elevado y también en colegios donde que no ha tenido, digamos, que ha tenido dificultades económicas. Y donde que he ido, así sea colegio privado, así sea colegio de varones, así sea colegio mixto, así sea colegio nacional, en todos los salones siempre he encontrado al menos, digo al menos, un estudiante que es bueno en matemática. Entonces, eso me hace entender a mí que puede haber buenos chicos en privado, puede haber buenos chicos en colegio nacional. Entonces, el detalle o el problema radica en
tocaba la parte de los padres de familia. Si se han dado cuenta, los padres de familia solo apoyan a sus hijos con mayor frecuencia, con mayor dedicación, cuando los chicos están en grados inferiores. Cuando un profesor de primaria organiza una reunión, allí van casi la totalidad, pero cuando el tutor de secundaria organiza la reunión, ya casi no van. Y siempre he sentido eso, que en la secundaria ya hay un poco de abandono por parte de los padres de familia hacia sus hijos. Pero ahora, ¿cómo repercute esto en el aprendizaje de la matemática? El aprendizaje de la matemática no se da en secundaria. Yo soy de la idea de que viene en primaria. A secundaria ya vienen chicos con una idea de que esto me gusta y esto no me gusta. Entonces, el apoyo de los padres de familia en primaria tiene que ser bastante cuidadoso, bastante, ¿cómo le digo? Bastante serio hacia el área de la matemática. Y es suficiente esto para que el jovencito llegue ya un poquito dominando lo que es matemática, y cuando ya está en secundaria, bueno, y ahí es trabajo de los docentes. Entonces, siempre en un salón se va a observar eso, que hay un estudiante que es bueno, es que se necesita necesariamente, el solo contexto nos va a hacer, el contexto en que estamos, hace que se haga así, hace que el estudiante note su diferencia con los demás, le gusta un poquito en lo que es bueno y obviamente a partir de ahí empieza a sobresalir, empieza a sobresalir, empieza a sobresalir. Y por eso siempre va a haber un buen estudiante en cualquier aula. Entonces, ahora, como se sabe, ¿no? Lo que viene a ser su situación económica, creo que tienen más posibilidades, sí, los de colegio privado, pero también tienen más distracciones y también tienen menos valoración a lo que tienen y no todos lo aprovechan como quisiéramos que se haga. Yo he salido de un colegio público y me he desenvuelto mucho más que otros compañeros de la misma edad que tengo, que en ese entonces estuvieron en un colegio privado. Entonces, como respuesta sería que lo que aquí va a tallar letalmente para definir dónde va a ser mejor es alumno, profesor y papá. Más no así creo en la institución educativa. Los tres factores. Ajá. Muchas gracias, profesor Jonathan. Hay una pregunta también para el profesor Melchor. Abenates habló sobre una experiencia que tuvo sobre grados en quechua, algo así creo. ¿Dónde podemos ubicar ese trabajo que tuvo? Sí, maestro César, está en la biblioteca del pedagógico, del Instituto Superior Pedagógico José María Arguedas de Andahuaylas, y curiosamente también se ha ido demostrando que cuando a los niños le hablamos en su mismo lenguaje, como que buscamos sus saberes previos y sí, ¿no? Vamos comprendiendo, ¿no? Por ejemplo, en Cusco está, yo curiosamente cuando fuimos, siempre vamos a concursar del PIA hacia Cusco a los eventos de la CONAMAT, y cuando fuimos alguna vez a los museos, me sorprendí que coincidía con el diccionario del famoso Sigi. El Sigi es una línea, y justamente las líneas que trazaban los incas, por ejemplo, de tal hito a tal hito, ¿no? Y para alguien que, por ejemplo, en el quechua le es común y sabe el significado, va a entender qué cosa es un segmento, por ejemplo, ¿no? O el tabacucho, o el quimsacucho, ¿no? Entonces ya inmediatamente escuchamos las palabras, y quienes sabemos el quechua, que inmediatamente las neuronas se unen y nos trae una imagen ya visual, ¿no? Entonces, ha sido una experiencia muy bonita de 5 institutos que lo hemos hecho con una asesoría de una ONG alemana, y que ha sido interesante la experiencia y que es un campo abierto también para seguir investigando la etnomatemática.
en la feria se produce una matemática interesante, muy exquisita, muy rica. Se ha ido demostrando, por ejemplo, viendo a señoras que nunca han ido a iniciar la primaria, secundaria, pero que hacían su cálculo de 5 quesos a un sol 40, utilizando las propiedades más avanzadas, muchas veces que conocemos, la distributiva. ¿Cuál es esa, por ejemplo? 5 quesos a un sol, 5 soles. Y sus 40 céntimos, 5, 4, 20, 7 soles. No ha utilizado algoritmos de la multiplicación, nada, pero cuando hemos hecho el estudio más profundo, hemos encontrado, como reitero, la propiedad distributiva. Ahora, en el caso de los chicos que cuando nosotros nos subimos a una combi, su método es interesante también. A los cambios, por ejemplo, cuando pagamos de 5 soles y hemos pagado, por ejemplo, 2.80, no lo restan, hacen como completando, por ejemplo, ¿no? Entonces hay una gran cantidad de estrategias interesantes por descubrir, por investigar, por ir viendo y que está presente en el cotidiano, en el diario de nuestras vidas. Muchas gracias. ¿Y el título, profesor? Diccionario matemático. Diccionario matemático en quechua. Ok. Muy bien. Con esto creo que vamos... Profesor César, solo una participación última. Antes de nada, felicitarles a los maestros Melchor Quintana Olarte, colega nuestro de nuestra institución, y también al maestro Jonathan Altamirano Alegría. Una reflexión, parece que el profesor Melchor leyó mi mente, mi pensamiento. Yo recuerdo, yo tenía un familiar, una tía, que era pues iletrada, ¿no? Pero ella comerciante, ella compraba mercadería en cantidad por docenas, prendas de vestir, y yo que estaba en el colegio me decía, anota. Entonces me decía 2 docenas de pantalón, 2 docenas de polo, media docena de tal cosa, así las prendas, ¿no? Entonces yo anotaba. Pero cuando yo trataba de sacar el monto a pagar, muchas veces me equivocaba porque habían fracciones, no eran docenas completas, sino eran media docena, cuarta docena. Pero ella mentalmente ya sacaba el resultado. Y exacto, entonces yo decía, pero ¿cómo saca ella si está viendo fracciones? Y algo increíble. Entonces, pienso que las matemáticas también solucionan nuestras necesidades. Seguramente mi tía en algún momento ha tenido dificultades, pero por la necesidad de no ser engañada, ganar, obviamente, ¿no? Ella ha aplicado una matemática para la vida, ¿no? Entonces, qué interesante cuando un docente se pone a pensar en esas personas, y no tiene nada que ver con el factor tal vez de un docente, porque ella no ha ido. Entonces, para terminar, lo que quería decir es que las inteligencias múltiples, como dice Gardner, creo que todas poseemos, pero va a depender de la motivación que damos. Si a mí me gusta jugar, por ejemplo, vóley, me gusta jugar y voy a practicar, voy a lograr esa habilidad deportiva. Pero si yo solo digo que me gusta jugar, pero nunca me he atrevido, va a quedar en un simple deseo, ¿no? Entonces, las matemáticas es lo mismo, ¿no? Y más aún cuando ya lo explicó uno de los ponentes, donde en uno de los hemisferios, creo en el izquierdo, está tanto lo verbal y la lógica, entonces ambas deberían ir de la mano. Mi pregunta es, ¿qué hacer en todo caso como padres? Porque en la edad preoperacional el niño absorbe, ¿no?, todos los aprendizajes. Entonces, ¿qué hacer como padres para que nuestros hijos sean, pues, buenos matemáticos, ¿no? Porque la matemática está en toda la vida. Gracias. Adelante, profesor. Maestro César. Sí. Si me permite, por favor. Adelante, profesor Pérez. Sí, solamente para acotar, los que están entre los 6 a 12 años necesitan materiales concretos. Y creo que eso ha planteado el profesor Melchor. Y eso obedece a una teoría científica, lo que planteaba Jean Piaget. Piaget plantea, por ejemplo, cuando habla de los 4 estadios, a partir de qué edad los niños
pueden desarrollar de manera abstracta. Pues muchas veces lo que hacemos en la escuela es hacerlo sin utilizar materiales concretos, ¿no? Entonces, por ahí también una de las dificultades que tenemos por el placer por la matemática, pero cuando es concreto, obviamente, pues está más próximo para que pueda entender el estudiante. Por otra parte, también lo manifestó la profesora Celia cuando habla de inteligencias múltiples, de que todas las personas tenemos las facultades o las 7 inteligencias, va a depender mucho cuál de las inteligencias vamos a ir desarrollando. Y ahí viene lo que decían, ¿no? Que alguien marcó en mi vida para que sea matemático, ¿no? Entonces, el asunto es que los docentes, algunos llegamos a desarrollar ciertas inteligencias y que eso va obviamente pues, va a marcar para que en el futuro sea un escritor o un matemático, un artista, ¿no? Entonces, finalmente, pero en principio, pero todos estamos en la posibilidad de desarrollar cualquiera de las inteligencias que actualmente se conocen. Entonces, es importante también, a la luz de las investigaciones que se hizo, también poner en praxis y ir contrastando, pues, para poder hacer de la mejor manera y que ello permita lograr los aprendizajes que queremos de nuestros estudiantes. Ok, profesor, muchas gracias. Bueno, amigos, creo que ya estamos un poco cansados también. No sé si alguien más quisiera acotar en algo para ir concluyendo nuestro tercer día de este foro, de este primer foro regional de educación apulimeña. Creo que hay bastantes aprendizajes, nuevamente vamos a señalar, hay bastante conocimiento, hay mucho por visibilizar. Creo que el profesor Melchor ha sido uno de ellos en visitar algunas cosas. Creo que hay grandes cosas que se pueden hacer a raíz de este foro. Y seguir de repente conversando, profesor Ricardo, animarlo a todos ustedes en algún momento de repente seguir haciendo otro tipo de foros o en todo caso concluir en un congreso de educación apulimeña al final, ¿no? Así que si alguien más quisiera intervenir, por favor, no sé si está el doctor Domingo Suárez. Buenas noches con todos los presentes. Adelante. Realmente adelante. quiero felicitar a todos los ponentes. Mi pregunta es, aparte de realizar las equivalencias de fracción, potencia y decimales, ¿no? Y también de repente radicación, no diré, en la primera es fracción, porcentaje y decimales. Y radicación, potencia, no sé qué otras operaciones así se debe realizar como equivalentes para que el niño pueda englobar. Quería una explicación. Gracias. Sí, gracias por la pregunta, profesora Luzmila. En realidad, el proceso de construcción es progresivo. Es como estábamos trabajando, ese de las fracciones no hemos concluido en realidad por el tema del tiempo, porque recordemos, en primaria, sobre todo los profesores, conocemos las etapas, ¿no? El material concreto, inclusive en inicial, desde el juego, en el cuerpo, en el cuerpo mismo, ¿no? Arriba, abajo, izquierda, lateralidad, la cardinalidad, ordinalidad, ubicación espacial, o sea, todos los temas van yendo con un orden en realidad. Entonces, va pasando a lo concreto, luego va pasando a lo pictórico, ya va representando, ¿no? Por ejemplo, va diciendo, para mí este triangulito significa tantos, por ejemplo, ¿no? Y luego de lo pictórico, ya va llegando a un proceso gráfico inclusive. Y luego del gráfico recién viene el simbolismo. Tiene que llegar un momento y en verdad sí es posible llegar a esos conceptos. Ahora también en primaria, cuando hemos hecho investigación, había una pregunta interesante. ¿Qué se hace primero, la suma o la resta, la multiplicación o la división? Y con el enfoque de los problemas aritméticos de enunciado verbal, que lo llamamos PAEP, y los PAVOP en multiplicación, ambos procesos se dan al mismo tiempo. Y ahí va una de las teorías de Piaget, la reversibilidad, la transitividad, el ida y vuelta, ¿no?
Y verdad, muchas de esas cosas están en la realidad matemática también, o sea, están esos procesos. Entonces, por lo tanto, hay que seguir ese camino para ir construyendo las demás operaciones. Por ejemplo, la multiplicación va, casi es de inmediato cuando el niño ha entendido bien que es una suma repetida. O sea, 10, 10, 10, 3 veces. Entonces, en su lenguaje mismo dice 3 veces 10. Uy, 3 por 10. O sea, se va construyendo a partir, o sea, no, siguiendo ese orden. Justo hace poco también hemos estado con el especialista de la UGEL, y ahí se decía de todas maneras, la matemática tiene un orden, tiene una lógica, ¿no? La multiplicación sí o sí se va a ir construyendo, pero no puedo hacer antes multiplicación si no he hecho la suma, por ejemplo. O sea, tiene una secuencia de todas formas, ¿no? Gracias. Muchas gracias, profesor. Ok, muy bien. En todo caso, vamos terminando por el día de hoy, amigos. Muchísimas gracias a todos los ponentes, a todos los que han participado el día de hoy en esta plataforma virtual del Zoom y también los que han estado participando a través del Facebook. Vamos a pasar también dentro de poco los videos a través de YouTube. Así que vamos a seguir trabajando por la educación no solamente de Andahuayla, de Talavera, sino de Apurímac y de Perú en su conjunto. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por haber asistido el día de hoy. No sé si el profesor Domingo, el doctor Domingo está, por favor, doctor Domingo. Muchas gracias, César. Saludar a esta siembra de ideas. Me parece hay algunas tareas muy específicas que van a nacer de este evento. Uno, la integración. Creo que hay voluntad de muchos participantes de asumir una tarea y creo que la invitación que nos hace este evento es a la unidad. Uniendo esfuerzos es posible realizar varios retos que requiere nuestro pueblo. Saludos, esperamos el día de mañana concluya este evento de manera exitosa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Domingo, muchas gracias. Como hemos dicho, es un esfuerzo de la Federal, del Colegio de Profesores de Independencia Americana y también de Procultura en hacer este foro. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias. Nos veremos el día de mañana a las 5 de la tarde para concluir con nuestro foro y también esa plenaria donde esperemos que los profesores nos hagan entender las cosas como se tienen que hacer en este mundo. Creo que es importante la participación de los profesores para cambiar. Tenemos que cambiar este mundo. 200 años de vida republicana y seguimos igual. Entonces tenemos que cambiar. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches. Hasta mañana. Bajar en cama. Bajar en cama. Bajar en cama, bajar en cama. Hasta mañana con todos. Cuídense. Resulta uno de los más fantásticos, al grado tal que fue estudiado por la Universidad de Islandia. Daikushi habló de una vida pasada durante 3 años, donde insistía y repetía la misma historia sin parar.